un aislamiento preventivo. El Centro de Manufactura Textil y Cuero el Centro de Manufactura Textil y Cuero del SENA y el Centro Nacional de Hotelería hemos preparado esta webinar o conferencia en la web para que ustedes conozcan un poco más sobre o hagamos una reflexión ética. Por favor, les agradecemos cerrar los micrófonos, cerrar todos los micrófonos y cámaras para evitar las interrupciones. Estamos diciendo que se ha creado esta sesión, esta conferencia para hacer una reflexión ética acerca de pues nuestra vida, de la vida laboral y también de lo que enfrentamos en el ámbito de la formación profesional integral, que es el tema de las ocupaciones o el tema laboral. Damos la bienvenida entonces a todos nuestros respetados aprendices. Damos la bienvenida también a las personas que se han integrado a esta sesión, a esta conferencia web, que posiblemente no hagan parte del SENA y que estén interesados en el tema. Damos la bienvenida también a instructores, personal administrativo, posiblemente la doctora Sonia Enciso del Centro de Manufactura en Textil y Cuero se haga presente, algunos personal administrativo. Estamos dando todavía ingreso, ya tenemos 163 personas en la sala, dando todavía ingreso a las personas para poder iniciar. Como es normal, digamos, en estas conferencias, vamos a hacer esta parte introductoria y enseguida vamos a darle el ingreso de la entrada a nuestra subdirectora Sonia Enciso me acaba de escribir, está presente en la sala, le damos la bienvenida y agradecemos su participación. Este espacio también ha sido una iniciativa de la misma subdirectora al encontrar que muchas de los aprendices en el tema de la conectividad hay dificultades, y para facilitar ese encuentro y no hacer sesiones por lo menos sesiones con cada formación y que esté 8 horas conectado, pues entonces estamos haciendo estas conferencias para unir varios grupos. Entonces hoy tenemos más o menos unos 8 grupos de los programas de confección industrial de ropa exterior, de guarnición de calzado, de ropa de jean y deportiva. Bueno, tenemos la participación de todos los instructores, entonces les agradecemos. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio entonces a nuestra conferencia. Voy a presentarles antes a nuestro compañero conferencista, le digo compañero de manera cordial, porque es compañero del Centro Nacional de Hotelería, es instructor también de las competencias de promover la interacción idónea, pero además Carlos David Martínez es integrante de el equipo de instructores de pedagogos que hacen parte de la Regional Distrito Capital. Carlos David es psicólogo, él es especialista en psicología de las organizaciones, cuenta con estudios de posgrado en gestión integral, porque hay temas ahí que son como el tema de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, en ciencias sociales y educación. Además de eso, de trabajar como instructor en el Centro Nacional de Hotelería, Carlos David es una persona que ha desarrollado publicaciones en temas variados, desde la ética laboral, desde la filosofía de las ciencias, desde la educación virtual, la formación para el trabajo,
la inclusión educativa, los modelos de educación basados en el enfoque de competencias, formación por proyectos, formación para docentes, hasta temas relacionados con cocina y conservación de alimentos. Ha participado en eventos académicos internacionales en América Latina, en Europa, en Asia. En el 2018 fue ponente del primer encuentro internacional de políticas educativas e investigación en Beijing, China. Y en el 2019 publicó el libro Saberes y Senderos Gastronómicos del Pacífico Colombiano, con el cual fue reconocido en abril de este año como el mejor libro del mundo sobre cocina regional en el evento de Gourmand World Cookbook Awards 2020 en Europa. Entonces, sin más preámbulos, tenemos un gran invitado. Les doy la bienvenida entonces a Carlos David Martínez. Seguimos comunicándonos por el chat para recibir preguntas y los esperamos. Aprovecho, dentro de 8 días vamos a hacer una nueva conferencia con un tema muy interesante, como es el tema de los empresarios, microempresarios y MIPYMES en este mundo también de la pandemia del coronavirus. Entonces, muchas gracias y le damos la bienvenida a Carlos David. Bueno, César Rodrigo, muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a los compañeros, compañeras, instructores, aprendices que están conectados el día de hoy, a la subdirectora que nos acompaña, a coordinadores y demás funcionarios que nos puedan estar acompañando el día de hoy. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho César Rodrigo. En el transcurso de la charla les compartiré algo sobre alguna investigación que en alguna oportunidad tuve de hacer con César Rodrigo. Después, en el transcurso, les estaré comentando un poquito más sobre esto. Bien, entonces voy a cerrar mi cámara en este momento para facilitar la velocidad de conexión y les pido también a ustedes que me colaboren cerrando sus cámaras y sus micrófonos. ¿Por qué? Es importante que interactuemos entre nosotros. Entonces, en diferentes momentos de la charla vamos a abrir espacios para escucharlos, para compartir con ustedes y interactuar entre nosotros. Pero para empezar, les voy a pedir que cierren sus cámaras y sus micrófonos. ¿Por qué? Al cerrar los micrófonos, facilitamos la interacción, el orden, digamos, en la interacción entre todos. Y al cerrar las cámaras, facilitamos la velocidad de procesamiento de cómputo de nuestros equipos. ¿Listo? Entonces, si tenemos muchas cámaras abiertas, la capacidad de procesamiento de cómputo se nos va a reducir. Por eso es importante entonces tener nuestras cámaras y nuestros micrófonos cerrados. Listo, muy bien. Muchas gracias a todos. Voy entonces a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Listo? Bueno, vamos a ir haciendo también al mismo tiempo algunos anuncios como técnicos. Alexandra Gómez, te pedimos por favor cerrar tu micrófono. Listo, muchas gracias, Alexandra. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir haciendo como algunas claridades técnicas para facilitar la interacción entre todos. ¿Listo? Entonces, tengan por favor en cuenta que si alguien sale de la comunicación, ¿listo? Puede volver a incorporarse, ¿listo? El Joana Roa y Ana Angélica Hernández, les pedimos que nos ayuden cerrando sus cámaras, por favor. Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar de un tema que es apasionante, que tiene que ver con la ética en contextos laborales, con la ética en el contexto actual que vivimos.
vamos a compartir con ustedes y en diferentes momentos vamos a a dar las opciones para que abramos los micrófonos y podamos interactuar entre nosotros. Para facilitar la interacción, en este momento hay más de 178 personas conectadas, hay más de 170 personas conectadas. Entonces, para facilitar nuestra interacción, les vamos a pedir que si hay preguntas, las formulen por el chat. Y mi compañero César Rodrigo va a centralizar y va a operacionalizar las preguntas de ustedes para que demos un orden particular a las respuestas. ¿Listo? Para facilitar la interacción entre todos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Por favor, siéntanse libres de preguntar lo que quieran, cuando quieran, mediante el chat, y en algunos momentos abriremos entonces el espacio para sus preguntas. Entonces, antes de abrir sus micrófonos, les vamos a pedir que pidan la palabra mediante el chat, porque si abrimos los micrófonos libremente, entonces pues puede ocurrir que de pronto haya un poquito de desorden en la participación. ¿Listo? Diana Angélica Hernández, por favor, ayúdanos cerrando tu cámara, por favor. Para los que no tienen mucha experiencia, gracias Diana Angélica, puedes ayudarnos cerrando tu cámara. Listo, eres muy amable. Entonces, para quienes no tienen mucha experiencia en la interacción con esta plataforma, bien, tengan en cuenta que pueden cerrar sus cámaras con el comando Control E y pueden cerrar sus micrófonos con el comando Control D. Bien, entonces, siguiendo la invitación de César Rodrigo, esta conferencia se denomina Transformaciones Laborales y Construcción de una Nueva Ética. Bien, y quiero empezar entonces con algunas reflexiones. ¿Listo? Muy bien. Voy a empezar por aquí con un sonido de fondo que espero que no sea abrumador y vamos a empezar con unas reflexiones sencillas para el día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, este es un fragmento de una canción de un grupo argentino que se llama Sui Generis. Sí, ahí Arnold está pendiente de la fuente. Entonces, fue uno de los primeros grupos de el famoso Charly García, que, bueno, podemos pensar, tener un concepto bueno o malo de Charly García, no importa. Solamente quiero compartir con ustedes este fragmento de esta canción para reflexionar con relación a en qué solemos pensar cuando hablamos de ética, ¿sí? Entonces, para algunos son temas o términos muy sofisticados que nadie entiende, ¿sí? Para otros pueden ser temas aburridos, como que, otra vez me van a hablar de ética, yo ya sé de eso, ¿sí? Si los que saben no necesitan que les enseñen, entonces a veces hay cuestiones en la educación que parten de principios muy sencillos como la repetición, ¿sí? Entonces hay principios, por ejemplo, en el comportamiento que nos repiten y nos repiten y nos repiten toda la vida hasta que es un tema que se vuelve harto. Pero bueno, ese hablar de esos temas a veces tan sencillos y aparentemente tan evidentes, pues es una tarea que a veces es necesaria en los procesos educativos. ¿Listo? Bien, entonces vamos a tratar hoy algunos temas elementales, sencillos. La idea es que hablemos de una manera tranquila, descomplicada, que bueno, hoy es sábado en la mañana y que nos vengan a hablar de temas enredados como que qué jartera. No, vamos a hablar de una manera tranquila, de una manera relajada, de una manera cómoda.
de temas que tienen que ver con ética en el trabajo. Vamos a ver cómo es eso de la ética, cómo es eso del ethos. Vamos a hablar también sobre comunicación asertiva y también vamos a hablar algo de inteligencia emocional. Son algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de trabajo, hay muchas diferencias de acuerdo al contexto laboral del que hablemos. Es muy diferente hablar de el trabajo en el sector textil a hablar del trabajo, por ejemplo, en la cocina, ¿sí? Tanto en el sector textil como en la cocina, a veces hay ambientes laborales que implican mucha disciplina, que implican mucha constancia, que implica mucho trabajo, ¿sí? Pero es muy diferente, por ejemplo, el trabajo en la docencia al trabajo, no sé, en la vida militar, ¿sí? Mientras, por ejemplo, en la vida militar la jerarquía es una cuestión que no se cuestiona. Si en la vida militar te dan una orden, tú obedeces. No se cuestiona la orden. Si no haces caso, te pueden echar a la cárcel, te pueden castigar drásticamente, ¿no? Hay entonces sectores donde eh, se debe respetar la jerarquía, pero hay ciertas culturas, variaciones, digamos, en la cultura organizacional de acuerdo al sector que analicemos. Bien, entonces vamos a hablar también un poquito sobre la importancia de la ética en la educación para el trabajo y de la ética también en los contextos laborales. Listo, entonces, para empezar, los voy a invitar para que por favor accedan a una página web que voy a escribir en este momento en el chat de esta ventana. ¿Listo? Entonces, ustedes van a acceder a un aplicativo que se llama Socrative, pero van a acceder con el rol de estudiantes. Entonces, para eso van a ingresar, por favor, la página web, van a ingresar a una página web que les estoy compartiendo en este momento mediante el chat, ¿listo? Y César Rodrigo va a estar ahí muy pendiente de copiar esta página web y compartirla permanentemente con ustedes. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, por favor, ingresen a esa página web. ¿Listo? Si hay compañeros que no han podido ingresar, por favor díganles que intenten nuevamente y César Rodrigo va a estar muy pendiente de darle a aceptar. Quienes tengan un dominio @micena.edu.co van a poder ingresar automáticamente. Quienes ingresen con otro dominio, estaremos pendientes entonces de autorizar el ingreso. Bueno, muy bien, entonces ustedes van a ingresar a esa página web, por favor, ¿listo? Y el sistema les va a pedir, cuando entren a esa página web, el sistema les va a pedir un room name o un nombre de salón, ¿sí? Entonces, cuando ya les pida ese nombre de salón, ustedes van a escribir un código que les voy a compartir en este momento mediante el chat. Bien, entonces, repito, el link nuevamente, les comparto nuevamente el link, ¿listo? Pueden ingresar también por su celular, por su smartphone. Si quieren, pueden conectarse mediante un computador a esa página web o también lo pueden hacer con un smartphone, contestando la pregunta que hace Jamie Paola Aguilera, ¿listo? Entonces les voy a pedir que ingresen, ¿listo? Les voy a pedir que ingresen entonces a esta página web y el sistema les va a pedir un room name o un nombre de salón. Ahí ustedes van a escribir 3AKGXKFO. Este código que estoy deletreando también lo van a encontrar en el chat. ¿Listo? Donde aparece el link, lo vuelvo a escribir nuevamente. Entonces, Eder Yepes pregunta que dónde aparece el link. Aparece justo en el chat en el que estás escribiendo. ¿Listo?
Listo, entonces Lucia Alejandra nos dice que algunos aprendices no han podido acceder. En ese caso, por favor, díganle a los aprendices que intenten nuevamente. Si pueden intentar directamente usando un computador, teniendo abierto su correo @micena, va a ser más fácil. Listo, Yuri García nos pregunta por el room name. Entonces César Rodrigo va a estar pendiente para escribir el room name varias veces. ¿Listo? Lo voy a escribir yo y después lo va a seguir escribiendo César Rodrigo. 3AKGXKFO. ¿Listo? Entonces, por favor, sí, deben ingresar en este momento. Entran a esa página web, les va a pedir un room name, ahí van a escribir 3AKGXKFO y después 3AKGXKFO. Ya 33 personas lograron entrar. ¿Listo? Verifiquen que están escribiendo bien el room name y después les va a pedir su nombre. Ahí van a escribir su primer nombre y su primer apellido. ¿Listo? Y van a contestar la pregunta que van a encontrar en esa página web. ¿Listo? No hay respuestas buenas ni malas. Contesten lo que quieran. No se trata de atinarle a la respuesta ganadora, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por su rápida participación. Hay unos que están súper rápidos, hay otros que se toman su tiempo. No se preocupen, vamos a dar un minutico para que todos puedan contestar con calma. Profe, es tan amable y me repite el link, no lo pude copiar. Claro que sí, César Rodrigo lo va a copiar nuevamente ahí en el chat. Profe, desde el celular. A mí me regalan el correo, Desde por el favor. celular se puede, yo cuento nomás con el celular y la verdad soy como un poquito malo de experiencia para esto. Con el celular también se puede, Profe, sí, qué pena señor. con usted, pero yo solo estoy manejando el computador. Si yo me ingreso a esa página, ¿lo saco usted de una vez o cómo hago? La verdad no sé cómo hago con esto. Abres una nueva ventana sin cerrar la que tienes. Y de esa manera vas a tener en una ventana esa página web y en otra ventana esta presentación. Y también se puede copiar y pegar. Copias y pegas y ¿De acuerdo? cuando abres la otra ventana, Correcto, copias y pegas. correcto, Pro- correcto. Así es. Profesor, no me deja ingresar, dice que está inválido el room. Listo, verifica que lo estás escribiendo bien. Sí, lo estoy escribiendo bien, lo escribí en mayúscula, volví a escribir en minúscula y no deja. Es más fácil copiar Debe y pegar. ser solo en mayúscula. Te confirmo el room name. 34 KGX No, KFO. no, señora. No, señora, no es 34. Es 3A KGXKFO. En mayúscula. Es Correcto. mejor copiar y pegar. Les vuelvo a copiar el enlace a la página web y les vuelvo a escribir el código. 3AKGXKFO mayúscula. Profe, que ya pude entrar, pero no encontré dónde poner el nombre. Entonces ustedes entran, ingresan el room name, después les pide your name, o sea, su nombre, ahí van a escribir su primer nombre y primer apellido y ahí ya pueden ingresar a contestar la pregunta que está ahí. Ya lograron conectarse en 128 personas, de las cuales 104 personas ya contestaron la pregunta. Excelente.
Profe, yo contesté la pregunta y me dejó en pantallazo como si estuviera pensando. En la parte de arriba se ve la clave y en la parte derecha de la pantalla se ve menú, pero en Muy el bien. centro hay un aviso No en te inglés. preocupes, no te preocupes, Laura, eso es normal, lo estás haciendo bien. María Rafaela Pinilla, te voy Bueno, a gracias. pedir que cierres tu cámara. Bueno, muy bien, excelente, los felicito. Ya 143 personas se conectaron y 122 personas contestaron la pregunta. Excelente, muchas gracias. Profe, que cuando entren que ahí hay una opcioncita abajo de que pueden cambiar el idioma porque está inicialmente en inglés para que lean la pregunta, entonces lo pueden poner en español. Eres muy amable, muchas gracias. Tengan en cuenta la recomendación de nuestra compañera. Profe, una preguntita. Adelante. ¿Cómo es el Es nombre que de yo la... ya logré entrar, y, pero no me pidió mi nombre, ¿no hay problema? No hay ningún problema. Ok, Lo importante es que hayan podido ingresar y hayan podido contestar la pregunta. gracias. Profe, hágame un favor, ya respondí la pregunta, pero luego me apareció como una figura y ahí sale unas letras en inglés, ahí está que tirité. Eso es perfectamente normal, no se preocupe. Entonces, para los profes y bueno, para todos los interesados en este tipo de herramientas, esta herramienta nos permite hacer evaluaciones de manera tal que el profe puede controlar pregunta por pregunta. El profe puede controlar la transición de una pregunta a otra, que es el sistema como lo estamos manejando. Y hay otra opción de manera tal que el profe puede definir que los estudiantes contesten en el orden y al ritmo que quieran. ¿Listo? Por eso es completamente normal que ustedes en este momento estén experimentando que al pasar de una pregunta a otra no lo puedan hacer hasta que yo no le dé clic en Next. ¿Listo? Bueno, muy bien, los felicito a todos, a todas. Ya lograron conectarse en 156 personas, de las cuales 146 ya contestaron. Si hay compañeros que no han podido conectarse, no se preocupen, tómense su tiempo. Vamos a ir viendo en este momento cómo han sido las respuestas, pero quienes no han contestado, no se estresen, todavía lo pueden hacer. Quienes no han podido entrar, no se estresen, todavía lo pueden hacer. Listo, nombre de la sala, 3AKGXKFO. Lo encuentran también aquí en el chat, en el chat. Bueno, muy bien. Entonces, voy a compartir en este momento mi visualización de la plataforma con el rol de profe. Ustedes entraron con el rol de estudiantes, con el rol de aprendices. Y vamos a ver los resultados. Estos resultados cambian en tiempo real. Si alguien escribe en este momento otras respuestas, esto va a cambiar. ¿Listo? Entonces, frente a la pregunta, atención, aquí no hay respuestas buenas ni malas, todas son válidas, ¿de acuerdo? Entonces, frente a la pregunta, para usted, ¿qué es lo fundamental cuando se habla de ética? 45% de los asistentes escriben las normas que rigen el comportamiento. 21% habla de las costumbres y las formas de vida. 33% hablan de los parámetros para definir lo que está bien o mal. Y un 1% dice que lo fundamental son las prohibiciones establecidas en un contexto particular. Todas las respuestas son buenas. Mensajito para los profes. Ustedes pueden configurar esta herramienta de manera tal que todas las respuestas sean válidas, como yo lo estoy haciendo en este momento, o ustedes pueden configurar que una respuesta sea considerada correcta y las otras como distractores, y al final este sistema les va a dar un consolidado de los resultados, identificando las respuestas grupal, un consolidado grupal y también un consolidado individual.
Listo, muy bien. Aquí yo puedo ver el total de conectados y el total de quienes ya contestaron. ¿Listo? Entonces ya hay 173 conectados y 160 contestaron ya. Tengan en cuenta que si ya Una contestaron y una no se ve la contraseña. respuesta, debe haber un botón que diga algo así como Submit Answer o cargar respuesta. ¿Listo? Si hay preguntas, por favor, formúlenlas mediante el chat del grupo, mediante el chat de la ventana. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, César Rodrigo, le pido que esté pendiente ahí de cargar la página web varias veces si es necesario y el código. Aquí yo lo estoy poniendo 3AKGXKFO. Después lo va a seguir haciendo César Rodrigo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, dicen que los resultados cambian en tiempo real. ¿Listo? Muy bien. Entonces, todas las respuestas son válidas. Bien. Cuando hablamos de ética, cuando la palabra ética viene de el término ethos. Ethos tiene que ver con las costumbres y las formas de vida de una población particular. ¿Listo? Yo soy psicólogo y me apasiona la filosofía. Y en ese orden de ideas, me gusta estudiar la ética entendiéndola como una rama de la filosofía. La ética, entendida como una rama de la filosofía, nos habla de cómo deberían ser las cosas, ¿sí? La metafísica nos habla sobre qué son las cosas. La metafísica como una rama de la filosofía. La epistemología como una rama de la filosofía nos habla de cómo conocemos las cosas, la naturaleza y el alcance del conocimiento. La ética nos habla de las costumbres y las formas de vida de una comunidad. Entonces, por ejemplo, si hablamos del ethos de una comunidad, estamos hablando de eso que caracteriza el comportamiento de esa comunidad. Esta es una concepción de la ética que viene de los filósofos griegos clásicos, pero en los últimos años, en las últimas décadas, hemos asociado con mucha fuerza la ética con las normas y las prohibiciones. Vamos a ver que todas estas definiciones son válidas, ¿listo? Cuando hablamos de los parámetros para definir lo que está bien y está mal, podemos hablar de ética y también podríamos estar hablando de la moral. Cuando hablamos de la moral, hablamos ya más de un concepto más individual. Es decir, frente a esto hay muchos conceptos, pero no se preocupen, no les voy a amargar la vida con un montón de conceptos. Vamos a manejarlo de una forma fácil. La ética tiene más que ver con costumbres y formas de vida en términos colectivos y la moral tiene más que ver con los parámetros individuales para definir lo que está bien y lo que está mal. Les voy a pedir ahora que me colaboren contestando la siguiente pregunta. Nuevamente, no hay respuestas ni buenas ni malas. Cualquier respuesta es válida. Esto tiene más que ver con lo que ustedes opinan. Tips para los profes. Fíjense que ahí yo todavía no puedo ver las respuestas. Cuando yo le doy clic en Hold We Do, puedo ver las respuestas. Voy a esperar un minutico que conteste la mayoría de compañeros antes de continuar viendo las respuestas.
Son carras atrás. Los invito a cerrar los micrófonos y si hay preguntas, por favor, escribámoslas mediante el chat. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos, wow, ya tenemos 210 y tenemos 148 respuestas. Excelente. Vamos a dar 30 segundos para que todos respondan y continuamos entonces. Bueno, muy bien. Entonces, quienes no han contestado todavía pueden hacerlo, pero para facilitar la interacción entre todos, entonces vamos a ir viendo entre todos entonces las respuestas de ustedes. ¿Listo? Listo, entonces a César Rodrigo le estoy compartiendo de manera interna un enlace, un formulario que le voy a pedir que comparta varias veces en un ratico, que nos va a servir como, como asistencia y también para recopilar sus preguntas. Lo voy a compartir en este momento de una vez en el chat de esta ventana para que más tarde o, bueno, cuando quieran, en el transcurso de los próximos 20, 30 minutos, vayan ustedes diligenciando ese formulario que nos va a servir como lista de asistencia y también para recopilar algunas de sus preguntas. También pueden hacer preguntas mediante el chat. Muy bien, 218 personas se conectaron y 160 personas ya contestaron. Vamos a ver entonces qué respondieron. Quienes no han respondido pueden seguir haciéndolo. Fíjense que las respuestas son muy interesantes. 52% contestaron que cuando hablamos en el ámbito de la ética laboral, lo fundamental es respetar las normas y los contratos. Y un 47% contestó que lo fundamental es actuar de acuerdo a principios. Un 1% considera que es clave evitar que nos castiguen por comportarnos mal. Muy interesante, nuevamente, todas sus respuestas son válidas, ¿sí? No siempre se puede asumir esta actitud que yo estoy asumiendo de decir que todas las respuestas son válidas, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, pero en esta oportunidad sí. Para contextualizar esta pregunta, sigan por favor respondiendo mientras yo voy hablando. Quienes no han respondido todavía lo pueden hacer. ¿Listo? ¡Wow! Ya 222 personas se conectaron y 164 ya contestaron. Nos falta por contestar alrededor de 60 personas. No me crean porque los científicos sociales somos malos para las matemáticas. No, mentiras, no siempre. Yo sí soy malo para las matemáticas, pero hay unos que son muy buenos en todo. A ver, entonces, aquí, compañeros, dicen el 53%. Fíjense lo interesante de estos números. Casi que mitad y mitad. 53% dice lo importante es respetar las normas y los contratos y un 47% dice actuar de acuerdo a principios. Bien, rápidamente para no aburrirlos con teorías, voy a contarles un contexto así muy rápido y sigo con otros temas también muy amenos. Colbert es
una persona que estudió mucho los temas relacionados con desarrollo moral. Y Kohlberg planteaba que los seres humanos tenemos una especie de etapas de desarrollo moral. Entonces Kohlberg dice, mire, los niños, las niñas, las niñas pequeños, pequeñas, actúan en función a buscar premios y evitar castigos. Y eso Kohlberg lo llamó una etapa preconvencional. Entonces, cuando buscamos trabajar para que nos den un salario, cuando buscamos portarnos bien para evitar que nos castiguen, estamos en una etapa de desarrollo moral que se denomina preconvencional. Después vamos a encontrar una etapa convencional en la cual vamos a actuar respetando las normas y los contratos, respetando los acuerdos. Entonces, ¿por qué voy a trabajar? Porque firmé un contrato, porque firmé un acuerdo, ¿listo? ¿Por qué respeto el semáforo? Porque hay un código de tránsito que me dice que debo respetarlo. ¿Por qué no salgo durante el periodo de cuarentena? Porque pues hay una norma que lo prohíbe. Desde la etapa preconvencional, no me paso el semáforo porque me pueden multar, o no salgo porque de pronto la policía me regaña o me pueden poner una multa o una sanción. Y Kohlberg también decía, también hay una etapa posconvencional en la cual actuamos de acuerdos en función a principios. Y aquí podemos retomar a filósofos como Immanuel Kant, que decía, actúa de manera tal que tu máxima sea que tu comportamiento se constituya en una ley universal. Lo voy a decir de una forma más sencilla. Actúa de una manera tal que tú esperarías que todos actúen de la misma manera. Muy similar a este valor cristiano que nos dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es como que lo mismo, pero al revés. El principio cristiano dice, no hagan a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Basándonos en Kant y en Kohlberg, podríamos decir, actúa de manera tal que tu comportamiento sea un modelo para otros. Actúa como te gustaría que los demás actúen. ¿Bien? Listo, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por sus respuestas. Muchísimas gracias. Entonces, después, a ver, rápidamente les muestro qué pasa si yo le doy finish, sobre todo para los profes. ¿Listo? Sobre todo para los profes que nos están acompañando el día de hoy. El sistema me permite aquí visualizar los nombres de quienes escribieron. Fíjense en que varios escribieron el código 2 veces. Entonces, esto es un error muy común cuando usamos esta plataforma. La primera vez nos pide un código que es este y la segunda vez nos pide nuestro nombre. Entonces, aquí todas estas personas se equivocaron y escribieron el código 2 veces en lugar de escribir su propio nombre. Aquí tenemos otras personas juiciositas que sí escribieron su propio nombre. Y yo puedo darle reports y yo puedo obtener un reporte individual, un reporte grupal en un Excel donde voy a obtener todos los resultados y un reporte por PDF individualizado. Entonces, esta herramienta para los profes, para los instructores es muy chévere, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de teletrabajo, de formación virtual, nos puede ayudar mucho para los procesos de evaluación de nuestros estudiantes. Ahorita yo estaba usando esta herramienta de manera tal que para pasar de una pregunta a otra, los estudiantes tenían que darle clic en Next, pero hay otra forma de utilizar esta herramienta de manera tal que se puede hacer una transición sin que los estudiantes tengan que dar clic, que el profe deba dar clic en Next, sino que los estudiantes pueden ir al ritmo que quieran y ver todas las preguntas al mismo tiempo, avanzar, devolverse. Al final, si nos alcanza el tiempito y hay profes que quieran aprender un poquito más sobre la herramienta, con mucho gusto podemos compartir un poquito más sobre cómo utilizar esta herramienta. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces vamos a hablar de ethos. ¿De dónde viene el término ética? Viene de ethos. Y quiero compartir con ustedes una experiencia muy bonita que tuve en el 2018. Gracias al SENA tuve la posibilidad de conocer Beijing, tuve la posibilidad de conocer China, tuve la posibilidad de conocer París y tuve una experiencia muy bonita en estas ciudades. Este viaje lo hice con el doctor Carlos Alberto Barón Serrano,
subdirector del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, quien fue mi coequipero en una investigación que hicimos sobre políticas educativas e investigación en educación en América Latina. Y este viaje lo hice con él, fue una experiencia muy bonita. En esta época yo tenía 35 años y él tal vez alrededor de 56, 57 años. Y les comparto esta experiencia porque para mí fue muy revelador que en París a mí me hablaban más que a él, porque daban por sentado que por ser yo más joven que él, yo sabía francés y él no. Y en China, en Beijing, yo no podía hablar, porque por respeto, solo cuando hay un grupo de personas, el único que tiene derecho a hablar es el mayor de todos. Entonces, era muy curioso que en París a él no lo dejaban hablar, me dejaban solo hablar a mí porque daban por sentado que yo sabía más francés que él. Curiosamente, él sabe más francés que yo. Y en China no me dejaban hablar a mí, solamente podía hablar a él porque por respeto, solamente al estar los dos, tenía derecho a hablar el mayor en el grupo. Curiosamente, en China interactuábamos en inglés y yo sabía más inglés que él. Bien, entonces, ¿por qué les comparto esta historia? Para que reflexionemos un poquito con relación a las diferencias culturales que hay de acuerdo a cada región. Bien, entonces, para mí fue muy reveladora esta experiencia. ¿Por qué? Porque entendí que en Occidente, en el mundo occidental, entra ahí Europa, entra ahí América, a veces cometemos el error de menospreciar a las personas mayores. En cambio, en Oriente, entiéndase China y algunas regiones de Extremo Oriente, pasa al revés. Los mayores son muy respetados y son muy venerados, y la experiencia de los mayores se respeta muchísimo. Entonces, para empezar a hablar de ética y de etos, quiero compartirles esta experiencia porque con esta pequeña anécdota quiero entonces empezar diciéndoles que para mí fue una experiencia muy reveladora para ver diferencias entre Oriente y Occidente. Ahora, pilas, también hay que evitar la idea de que los orientales son chéveres y nosotros los occidentales somos malas personas, ¿no? Ahora, esto hay que matizarlo muy bien, porque por ejemplo dentro de Occidente, entendamos por ejemplo en Colombia, nosotros entramos dentro de esa consideración como mundo occidental, pero aún dentro de Colombia hay comunidades indígenas, por ejemplo, que tienen un pensamiento más cercano a lo que podríamos denominar Oriente. Entonces hay que evitar también extremos como el orientalismo o el indigenismo, que dice los indígenas son chéveres y los demás somos malas personas. Pues no, hay que tener cuidado. Yo les comparto esta experiencia como una anécdota, como para empezar a reflexionar, pero no quiero aquí que nos quedemos con la idea de que yo estoy diciendo que los orientales son buenos y nosotros los occidentales somos malos. No. Bien, este encabezado que ustedes ven acá es un artículo que publiqué el año pasado en Las Dos Orillas. Lo pueden buscar en Google con este título, o pueden buscar en Las Dos Orillas mi nombre completo y van a encontrar este artículo. ¿Listo? Aquí planteo entonces cómo en el caso de Colombia hemos tenido una educación muy eurocéntrica, es decir, muy centrada en la concepción de que lo fundamental en la historia viene de Europa. ¿Bien? Entonces ahí matizo un poquito esta idea diciendo que tanto Occidente como Oriente tienen cosas muy valiosas. ¿Listo? Aquí vemos a mi compañero César Rodrigo y a mí en una investigación que hicimos en San Andrés Islas, en el Mar Caribe. César Rodrigo y yo estuvimos hace unos años por allá haciendo una investigación con instructores del SENA. Y aquí estoy yo con otros compañeros investigadores en el Mar Pacífico, en el Chocó, en una región que se llama Panguí. Y les comparto entonces estas imágenes para decirles, gracias a mi trabajo como investigador, he podido hacer investigaciones en el Mar Caribe y también en el Mar Pacífico. Y siendo ambos mares litorales de Colombia, hay diferencias entre la cultura de San Andrés, por ejemplo, en el Mar Caribe y en la cultura del Pacífico. En San Andrés Islas, por ejemplo, es más fácil encontrar productos de Estados Unidos y de Jamaica
y de Centroamérica que de Colombia, ¿sí? San Andrés Islas es tal vez la única región de Colombia donde es mejor hablar en inglés que en español. Con César Rodrigo tuvimos la oportunidad de compartir en San Andrés Islas varias semanas, varios meses incluso, y fue una experiencia muy rica porque aprendimos mucho de la cultura sanandresana. ¿Y qué fue una de las cosas que aprendimos? Claro, eso digamos, tiene que ver con la historia de la región, pero a los raizales, si tú les hablas en inglés, te miran bonito. Si les hablas en español, te miran feo. ¿Por qué? Porque asocian el español, asocian las tradiciones de personas del continente, como dicen los isleños, con una historia de invasión, con una historia de violencia. Los sanandresanos son muy introspectivos, son muy espirituales, ¿sí? En el Pacífico, por otra parte, es muy difícil conseguir productos, ¿sí?, que sí son fáciles de conseguir en otras regiones del país. Entonces, en el Pacífico, el año pasado hicimos con un chef, como les mencionaba César Rodrigo, un libro sobre la cocina, sobre la gastronomía chocuana, y hace un mes recibimos un premio como el mejor libro del mundo de cocina regional. Esta es una receta que se prepara en el Pacífico. Si pueden ver, esta es la misma playa donde estaba la foto anterior. Y, por ejemplo, esta sopa de hueso la preparan de una forma muy particular. Este hueso lo comparten entre las familias, de manera tal que un solo hueso lo reutilizan hasta 6 veces. Bien, entonces esto es para decir, el ethos viene de diferencias culturales, diferencias entre regiones. Friedrich Nietzsche, este famoso filósofo, decía que si las personas analizan la diferencia entre una ciudad y otra, ni siquiera entre un país y otro, entre una ciudad y otra, los pobladores de una ciudad van a creer que los de la otra ciudad están locos. ¿Por qué? Porque tienen ethos diferentes, tienen formas de comportamiento diferentes. Como conferencista, les puedo compartir también que para mí ha sido muy bonito, por ejemplo, hacer conferencias en Medellín y hacer conferencias en Cartagena. Cuando yo voy a Cartagena, yo siento que como rolo voy muy rápido. La gente me mira feo en Cartagena porque me ven acelerado y piensan que estoy estresado. Y cuando voy a Medellín me siento lento, como que la gente camina más rápido que yo. Entonces, no estoy diciendo que unos sean mejores que otros. Simplemente quiero remarcar esta idea de que el ethos tiene que ver con las formas de comportamiento propias de una región. ¿Listo? Entonces, para terminar estas reflexiones, ahorita vamos a abrir un espacio para preguntas. Quiero compartir entonces con ustedes esta diapositiva que he venido utilizando mucho en conferencias que me han pedido recientemente sobre la cuarta revolución industrial, ¿sí? Básicamente, ¿qué opinan algunos expertos hoy en día? Hoy algunos consideran que estamos viviendo una cuarta revolución industrial marcada por el Internet de las cosas, por la nube, por la coordinación digital, por los sistemas ciberfísicos y la robótica, ¿sí? Pero para hablar de una cuarta revolución industrial de forma acertada, poniéndolo en contexto, vale la pena que hablemos de qué caracterizó la primera revolución industrial. Esta primera revolución industrial la vamos a ubicar entre finales, digamos, entre el siglo XIX, entre mediados y finales del siglo XIX y el siglo XX. Bien, vamos a pedirle a Angie Acevedo que nos ayude cerrando su micrófono. Angie Acevedo, te pedimos que nos ayudes cerrando tu micrófono, por favor. Angie Acevedo, te pedimos que cierres tu micrófono, por favor. Angie Acevedo, te pedimos cerrar tu micrófono y tu cámara, por favor. Angie, eres muy amable, muchas gracias. Muy bien, entonces, para que pongamos las cosas en contexto, si vamos a hablar de una cuarta revolución industrial, es importante que hablemos sobre qué caracterizó la primera revolución industrial.
¿sí? La mecanización, la máquina de vapor, la energía hidráulica, la mecanización. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Empiezan a funcionar las primeras máquinas, las primeras grandes máquinas. Tenemos aquí como máquina insigne, la máquina extractora de petróleo, la famosa bomba extractora. Bien, vamos a pedirle a Edwin Steven Marín. No puede ser la Cerrando. Gracias, Edwin Steven, eres muy amable. Listo, muy bien. Entonces, voy a pedirles que mediante el chat me escriban, que mediante el chat me escriban y el primero en responder se va a ganar un premio. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos como máquina insignia de la primera revolución industrial la bomba extractora de petróleo. ¿Listo? Le voy a dar un premio, le vamos a dar un premio súper espectacular a las primeras 3 personas que me señalen por el chat 2 máquinas insignes, icónicas, símbolos claves de la primera revolución industrial. Se van a ganar un super premio. Tienen 10 segundos para escribir en el chat 2 máquinas insignes, claves, representantes de la primera revolución industrial. Sí, muy bien, le atinaron. Uy, sí, muy bien, excelente. Mileidis Rodríguez, no, perdón. Diana Carolina Vargas le atinó a las 2 máquinas, la locomotora y la máquina de coser. Sí, señora, Diana Carolina Vargas se acaba de ganar un viaje a Cartagena, ida y vuelta, tiquetes aéreos con Avianca, ida y vuelta a Cartagena. Los debe redimir antes del 11 de mayo, Diana Carolina. Muy bien, muchas gracias, Diana Carolina, te acabas de ganar un premio maravilloso que César Rodrigo te va a hacer llegar entonces para que puedas ir a Cartagena con 2 personas. No, mentira, yo sé que es un chiste horrible, pero bueno, después le haremos llegar un premio especial a Diana Carolina. Muy bien, sí, señores, sí, señoras, muy bien. Muchas gracias a todos. Sí, le atinaron. Una máquina insigne fue la locomotora, el tren de vapor, ¿sí? Las máquinas de vapor, especialmente el tren de vapor. Y fue clave para la revolución industrial de Inglaterra, el Reino Unido, la máquina de coser. Prácticamente que esta revolución textil fue clave para la revolución industrial de lo que conocemos como la Europa, que básicamente, digamos, algunos historiadores hablan de la Europa continental, ¿sí? Y también de la Europa representada en Reino Unido. Entonces, para la historia de Londres, de Inglaterra, de Reino Unido, fue clave la revolución textil. Entonces, la máquina de coser es una herramienta insigne en esta primera revolución industrial. Muy bien, excelente. ¿Listo? Y la máquina de vapor fue clave para la revolución industrial también, por ejemplo, en el caso de América. Ahí vamos a encontrar entonces los inicios de grandes procesos de transformaciones muy importantes. ¿Qué pasó entonces en esta primera revolución industrial? Tenemos máquinas que empezaron a trabajar 24/7. ¿Qué quiere decir eso? 24 horas, 7 días a la semana. Y resulta que en esa época no existía lo que hoy conocemos como derechos laborales. Entonces, algunos empleadores un poquito abusivos empezaron a abusar de las circunstancias. Entonces le decían a los trabajadores, vengan, hombre, usted vive muy lejos, no se estrese, ¿no? ¿Para qué se va a dormir a su casa? Duerma aquí en este rinconcito, aquí en este colchoncito, aquí en este espacio grande de 5 metros cuadrados, aquí pueden dormir 30 personas. ¿Qué empezamos a experimentar? Hacinamientos, problemas de seguridad y salud ocupacional, muertes.
Oiga, ¿y si vieron la noticia de esta señora vigilante que estuvo viviendo un mes en un edificio? Como que la historia a veces se repite, ¿no? Eso se vivía hace 100 años, 120 años, 150 años, pero fíjense que aún hoy todavía hay abusos por parte de algunas personas, ¿sí? Bien, no voy a entrar ahorita a polemizar con ese caso, pero digamos que en la primera revolución industrial, ¿qué entonces empezamos a experimentar? Retos muy importantes, ¿sí? Pero también problemas, si quieren, de tipo ético, ¿sí? Personas entonces que generaban situaciones en las cuales, como las máquinas no se cansan, las máquinas no se agotan, empezaron a abusar también de los trabajadores, de las condiciones laborales, ¿sí? Entonces, ¿qué retos se empiezan a generar desde una perspectiva ética y desde una perspectiva social? Desplazamiento de mano de obra, desempleo. Nuevas máquinas generan mejores procesos productivos, mayor competitividad, pero también generan retos sociales, desempleo, desplazamiento de mano de obra. Bien, la segunda revolución industrial que la caracterizó, la electricidad, la producción en masa, la cadena de montaje. Y aquí tenemos entonces como máquina icónica el auto, el carro. Y aquí podemos pensar en el famoso Henry Ford. Entonces, Ford, además de popularizar la producción de los automóviles, ¿qué generó Ford? Ford generó todo un sistema de producción en masa. Y cuando yo doy clases en universidades, por lo general empiezo todos mis cursos con esta diapositiva para poner un contexto internacional con relación a cómo hoy estamos hablando de una cuarta revolución industrial. Bien, entonces, ¿qué hizo Ford? Ford permitió entonces que se estandarizara este proceso de producción en masa mediante la cadena de montaje. Entonces, antes los artesanos producían en una sola estación y entonces un artesano hacía una cosa, después llegaba otro y hacía otra cosa. Con Ford, ¿qué pasó? Era el producto el que se desplazaba en una banda elástica y habrían varias estaciones donde diferentes empleados intervenían en el producto. Hoy casi todo lo que consumimos se hace de esta manera. Bien, la tercera revolución industrial vamos a ubicarla en la segunda mitad del siglo XX, donde ya encontramos entonces procesos de automatización, tecnologías de información y comunicación, procesos informáticos. Y la cuarta revolución industrial, algunos dicen, es la que estamos experimentando hoy, con el Internet de las cosas, con la coordinación digital, con los sistemas ciberfísicos y la robótica. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta cuarta revolución industrial? Algunos dicen incluso que estamos viviendo una transición de una era industrial a una era de datos. Bien. ¿Qué estamos experimentando hoy? Nuevos retos a nivel laboral, nuevos retos éticos, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo estoy hablando y ustedes no están viendo mi rostro, ¿sí? Cuando yo recomiendo en estos días que estamos en estos escenarios virtuales, finalizar las conferencias abriendo las cámaras y haciendo muecas, para que recordemos que detrás de las cámaras, que detrás de los computadores hay personas, ¿listo? Ahora para finalizar haremos ese mismo ejercicio, ¿listo? Bien, entonces hay nuevos retos en esta era digital, pero hay retos que estamos enfrentando hoy que también experimentamos en la primera revolución industrial. Por ejemplo, el desplazamiento de mano de obra. En países como en Estados Unidos es casi que impensable una huelga. En el 2018 ya se vivió la huelga más larga en la historia de Estados Unidos. Empleados de varias cadenas hoteleras protestaron casi que durante un mes. Eso es impensable en Colombia y en Estados Unidos es aún más impensable. ¿Por qué se dio esa huelga en diciembre del 2018? Porque varias cadenas hoteleras estaban incorporando robots para el desarrollo de procesos hoteleros. Después de casi un mes de huelga, se lograron hacer acuerdos para que varias cadenas hoteleras privilegiaran la contratación de mano de obra humana
antes de la incorporación de tecnología robótica. Entonces, fíjense que esto es algo que ya está pasando, ya pasó, no es algo que va a pasar en el futuro, ya está pasando. Pero también ya había pasado en la primera revolución industrial. Aquí eran máquinas las que desplazaban la mano de obra. Aquí son los robots los que están desplazando la mano de obra. Entonces, hay problemas, hay retos que se mantienen hoy y hay retos también que vivimos hoy, pero que también ya hemos vivido en el pasado. Entonces, importante, desmitificar la idea de que todo lo nuevo es mejor que lo viejo. También sacarnos esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor, pues ni lo uno ni lo otro. Los franceses dicen, mientras las cosas más cambian, más siguen igual, ¿sí? Bien, entonces, reflexiones ya para terminar esta charla. Estamos experimentando cambios muy fuertes con el coronavirus. No sabemos si la gente se va a volver más solidaria o menos solidaria. Puede que la gente tome mayor conciencia de las desigualdades que hay. Colombia es uno de los países más desiguales en el planeta. Somos, en América Latina, ocupamos entre el segundo y el tercer lugar como el país más desigual de la región. A nivel mundial, ocupamos entre el séptimo y el noveno lugar a nivel mundial como uno de los países más desiguales del planeta. Esta situación del coronavirus está haciendo evidente esas desigualdades. Sí, todos confinados. Listo, todos en la casa, pero ¿quién tiene mercado para aguantarse 3 meses confinados? Esto que estamos experimentando hoy, lo que está haciendo es sacar a flote las desigualdades que tenemos en Bogotá en particular y en Colombia en general. Y frente a esto hay varios caminos. Un camino es la sensibilidad, la solidaridad, el respeto por la dignidad humana hacia el otro. Pero es posible que otros también tomen el camino del encerramiento, el camino de encerrarse en una burbuja propia, el extremar medidas de bioseguridad y confinamiento, ¿sí? Nos están diciendo, no, hay que salir porque se va a reactivar, se necesita reactivar la economía. Pues por un lado eso es cierto, pero por otro lado eso va a hacer más grandes las brechas en términos de los que sí pueden salir porque necesitan salir, porque les toca, y entre quienes tienen la posibilidad de quedarse en casa porque tienen los medios para hacerlo. Bien. Frente a esto, hay analistas que dicen, vamos a vivir una era de mayores situaciones de autoritarismo y desigualdad. Y hay otros que dicen, lo más probable es que se abra la mirada a nuevas formas de vida más solidarias. Yo no sé quién tenga la razón, no me atrevo a tomar partido, simplemente como profe, como investigador, como científico social, simplemente les pongo a ustedes estos dos extremos para que sean ustedes quienes piensen, ¿sí? Cuando yo tengo estudiantes muy cercanos a una idea, les argumento la idea contraria para obligarlos a pensar. No importa lo que yo piense. Como profesor, mi filosofía, mi forma de pensar es que mis estudiantes no tienen que pensar como yo. Yo simplemente como profesor, como docente, como académico, como investigador, les pongo alternativas. Y son ustedes quienes tienen que pensar. ¿Listo? ¿Cuál es el futuro de nuestra sociedad después de esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Vamos a tener regímenes autoritarios o vamos a tener ciudadanos más conscientes sobre la importancia de votar bien? No sé. ¿Vamos a tener entonces circunstancias en las cuales la gente se va a volver más solidaria o la gente se va a aislar más? Y vamos a experimentar lo que algunos denominan segregación espacial. Ricos a un lado, pobres a otro lado. Ricos aparte, pobres aparte. ¿Sí? No sé. ¿Listo? Bueno, muy bien. La conferencia se está grabando. Después, quienes diligencien el formulario, yo les voy a compartir el enlace de esta videoconferencia a YouTube, en YouTube. Esta videoconferencia yo la voy a cargar en YouTube y quienes diligenciaron el formulario les voy a compartir el enlace. Por favor, les pido que en este momento
diligencia en el formulario que van a encontrar en el chat. ¿Listo? Voy a compartir nuevamente entonces el formulario y vamos a abrir un espacio para preguntas. ¿Listo? Entonces, no sé si César Rodrigo me puede ayudar. ¿Listo? César Rodrigo de pronto me puede ayudar a compartir el formulario varias veces. Yo lo voy a hacer acá. Y César Rodrigo, entonces, me va a ayudar con un consolidado, con un resumen de las preguntas más, digamos, que más se han reiterado. Entonces, quienes tengan preguntas, por favor, escríbanla mediante el chat. Les pido en este momento que entren al formulario, lo diligencien, y en el formulario hay un espacio donde ustedes también pueden escribir sus preguntas. ¿Listo? Entonces, por favor, entren al formulario, lo diligencian, escriben sus preguntas. Abrimos el espacio para preguntas. Por favor, diligencien el formulario. Y también, si quieren, pueden escribir sus preguntas mediante el chat. Entonces, para hacerlo de manera organizada, vamos a darle el espacio a César Rodrigo para que César Rodrigo, por favor, me plantee una o dos preguntas que ya él ha venido consolidando de acuerdo a lo que ustedes han escrito mediante el chat. Entonces, César Rodrigo, por favor, ayúdame con una de las preguntas que hayan compañeros. Bien, Carlos David. Muchas gracias a todos, compañeros, por la participación. Mientras se elaboran sus preguntas, quiero agradecer a todos la participación, 180 preguntas. Desafortunadamente, hubo personas que se quedaron por fuera, ya sea porque no tenían la cuenta Gmail, pero se habilitó posteriormente. En la edición de la invitación se habilitó para que entrara todo el mundo y no se ha podido. Hay personas que entraron y posiblemente no conocen el manejo de la plataforma, estaban ahí pero no sabían dónde darle clic al conferencista para mirar la presentación y decían que no estaban conectados, pero sí estaban conectados. Entonces, es un tema, creo que hoy la charla de Carlos David nos invita, digamos, además del tema de fondo, a una reflexión como instructores y pedagogos, es en el manejo de estas herramientas que en el futuro van a ser mucho más frecuentes. Nos ha tocado en un tiempo muy rápido aprender a adaptarnos a estas nuevas tecnologías. ¿Quién iba a pensar? Por eso yo les decía al comienzo, no estábamos preparados para recibir la pandemia y no estamos preparados para vivir situaciones de estas. Aprovecho también para rendir de alguna manera recordar la memoria de las personas que han fallecido en esta calamidad, porque es muchas personas, son muchas. El número exacto no lo tengo ahorita, pero en el mundo entero no se esperaba, digamos, la muerte causada por esto en Colombia. Y es un poco el llamado también a atender los protocolos que hay para salir. O sea, sentimos que todo el mundo tiene que salir, que está en la necesidad de salir, pero no hay que atender los protocolos. Hay que evitar que la pandemia siga y que se regule, digamos, la curva de crecimiento de esta situación. Entonces es un llamado desde acá. Vamos a mirar algunas de las preguntas entonces que nos hicieron para poder hablar con Carlos David. Yo les colocaba que los temas tratados eran la ética social y laboral, ¿sí? Perdóname, César Rodrigo, si quieres, mientras tú vas haciendo un resumen, vas tomando nota de las preguntas que se hicieron por el chat, yo voy atendiendo preguntas que me han hecho mediante el formulario. Entonces, mediante el formulario, ya varias personas han colocado entonces algunas preguntas. Entonces, se pregunta en el formulario por un correo institucional. Entonces, en el caso de que seas aprendiz o instructor SENA, el correo institucional es el del SENA, o si trabajas en alguna empresa, tu correo empresarial. Y tu correo personal, pues es el correo que utilizas con más frecuencia. Si no tienes un correo institucional, no te preocupes, puedes poner solo tu correo personal. Bien, entonces me hacen una pregunta muy reiterativa. Sí, alguien puso el mismo correo 2 veces, no pasa nada. Hay una pregunta muy reiterativa cuando se habla de ética y es la diferencia entre ética y moral.
¿Listo? No los voy a aburrir aquí con conceptos extraños. Vamos a decirlo de una manera muy sencilla. Para Hegel, un filósofo importante en el siglo XIX, cuando hablamos de ética, hablamos de contextos sociales amplios, y cuando hablamos de moral, hablamos de conceptos individuales. La ética tiene que ver con formas de comportamiento marcados por una región, por una ciudad, por un sitio específico, y la moral tiene que ver más con los criterios individuales sobre lo que es el bien y lo que es el mal. Ahora, también me preguntan mediante el formulario, quienes ya cargaron el formulario, algunas personas que ya cargaron el formulario me preguntan que cuando somos niños tenemos unos principios y valores que se pueden ir perdiendo a lo largo de la vida. Entonces, mi opinión personal es, podemos aprender a lo largo de toda la vida. Y esto es una, digamos, esto es una herencia que viene, digamos, principalmente de los europeos, pero digamos que aplica para cualquier persona. Bien, entonces a veces hay algunas personas en Colombia que dicen, no, yo hago una carrera profesional y nunca más vuelvo a estudiar. Hay otros que tienen más conciencia de que estudiar y formarnos es un proceso para toda la vida. ¿Listo? Alguien me está preguntando que cómo hacemos para el formulario, entonces aquí hemos compartido varias veces el enlace al formulario, lo vamos a compartir nuevamente. Entonces, es posible que algunas personas tengan una educación durante su infancia muy fuerte y es posible que a lo largo de la vida algunos valores se pierdan en función a experiencias que hemos tenido. ¿Listo? Como puede que pase lo contrario y puede que algunos valores se refuercen. Hay estudiosos de la ética que dicen que una cosa son los principios y otra cosa son los valores, de manera que los principios son más fuertes y los principios no se negocian, ¿sí? Me preguntan, ¿qué piensan los filósofos actuales sobre este boom de la tecnología? Bien, hay varios pensadores que han analizado este tema. Hay algunos que dicen, por ejemplo, hay algunos que hablan, por ejemplo, sobre el biopoder y sobre cómo, digamos, que ya hay varios filósofos que hablan de esto en la segunda mitad del siglo XX, y hoy muchos los han retomado, ¿sí? Y es la idea de cómo antes, por ejemplo, podrían controlar a las personas y su ambiente. Hoy con la tecnología podemos llegar a un nivel de control de inclusive meternos en la cabeza de la gente y saber qué es lo que están pensando, ¿sí? Esto es algo también que nos plantea cuestionamientos éticos también muy importantes. Alguien dice, ¿qué se debe hacer para triunfar en la vida? Bueno, yo no sé, cada camino de éxito es diferente, ¿sí? Algunos asocian el triunfo con el éxito individual, con el lograr cosas, con el tener plata, carro, casa, preferiblemente un helicóptero, un yate, ¿sí? Hay otras comunidades que asocian el éxito con el éxito colectivo. Entonces hay, por ejemplo, comunidades de bosquímanos, de personas que dependen de los bosques, ¿sí? Donde se asocia el éxito, el logro y el bienestar con el tener la garantía de que mi comunidad no sufra en la satisfacción de sus necesidades básicas. Hay otros que asocian entonces el éxito con el logro individual, con la acumulación de bienes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de esas visiones de éxito es la mejor? Pues no sé. Algunos denominan entonces, hacen diferencias entre sociedades occidentales y orientales. Entonces, algunos dicen, en los valores occidentales hay una relación, hay una asociación más fuerte del éxito con el logro individual. Y en las comunidades orientales hay una asociación más fuerte del éxito con el logro colectivo. Bueno, le voy a dar paso a Rodrigo con otras preguntas que tengan por ahí. Sí, Carlos David, hay tres preguntas que mencionan que les parece muy interesante el fragmento de la charla sobre los pensamientos en las distintas culturas. La pregunta es, ¿qué piensa usted sobre el renacimiento del racismo y ahora la xenofobia? Bueno, la otra pregunta es que si es cierto que después de que pase esta etapa dura que está pasando el mundo, la nanotecnología va a tomar más poder y se desplaza más a las personas laboralmente, es decir, si en el mundo laboral va a haber más incidencia de este tema.
Y el otro es la industria 4.0, ha hecho que la ética se modifique o se transforme. ¿Qué cuidados debemos tener, por favor, involucrar el libre desarrollo de las personas en la respuesta? Bueno, muy bien, excelente. Me encantan esas preguntas. Por favor, César Rodrigo, tenlas a la mano por si se me pasa a responder alguna. Entonces, empecemos. El racismo, la xenofobia. Por un lado, tenemos la expectativa de que las sociedades modernas, las sociedades contemporáneas, cada vez sean, y en ese orden de ideas, que la educación nos permita mejoras en este sentido. Desafortunadamente no siempre eso es así, ¿sí? Desafortunadamente podemos encontrar recientemente resurgimientos de la xenofobia, del racismo, del nazismo, y esto se puede explicar de varias maneras, ¿sí? Por un lado, podríamos pensar que eso nunca se fue, eso nunca se acabó. Es decir, siempre han existido ahí, siempre han estado ahí presentes, ¿sí? Sino que en diferentes momentos se habrían atenuado, se habrían disminuido o se hubieran acrecentado. ¿Qué estamos viendo hoy en algunos países de Europa, inclusive también en Estados Unidos? Un resurgir de nuevos nacionalismos, de nuevos movimientos de nazismo, de racismo, frente a los cuales tenemos que ser muy críticos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en que un principio básico en el capitalismo y el neoliberalismo tiene que ver con la no intervención de los estados en economía. Esto es muy relativo y es muy cuestionable también, porque realmente los estados siempre han intervenido en la economía, ¿sí? Aunque se ha hecho aperturas económicas en diferentes países, lo han hecho en diferentes momentos, siempre todos los países han establecido políticas para proteger al menos algunos sectores con relación a esas aperturas económicas que implican importación y exportación. ¿Qué dicen los expertos, digamos, en economía hoy en día? ¿Sí? O algunos expertos, ¿bien? Lo importante es que esas interacciones económicas sean equitativas, que haya relaciones cada vez más justas, ¿listo? En ese orden de ideas podemos cuestionarnos, por ejemplo, cómo el presidente de Estados Unidos está diciendo América para los americanos, América primero. Entonces, hay como una cerrazón en la economía y hay una especie de neonacionalismos en varios países. Bien, y hay que analizar hasta qué punto todo esto corresponde también con fenómenos que podríamos relacionar, ¿sí? Por ejemplo, hay varias maneras de explicar esto. Hay formas para explicar esto desde perspectivas políticas y también desde perspectivas económicas, ¿sí? Toda esta carreta que estoy diciendo es para mencionar que podríamos encontrar explicaciones económicas en estos movimientos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, ya hablé de Estados Unidos. Miremos el caso de Colombia. ¿Por qué la xenofobia contra los vecinos venezolanos? ¿Sí? Porque algunos consideran que la migración venezolana afecta el trabajo, y puede que sí, ¿listo? Entonces, al tener una mayor oferta laboral, una mayor oferta de mano de obra económica, se abarata la mano de obra, ¿bien? Entonces, podríamos encontrar explicaciones de tipo económico, como también podríamos encontrar explicaciones de tipo político. ¿Listo? Bien, ahí voy con la primera pregunta. César Rodrigo, ¿me ayudas a repetirme la segunda pregunta, por favor? Mientras César Rodrigo me ayuda, voy con la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con la ética en el marco de la cuarta revolución industrial. Efectivamente, hay nuevos retos que, como ya había mencionado,
también los podemos relacionar con fenómenos que vimos en la primera revolución industrial. Pero hoy en la cuarta revolución industrial tenemos el reto de pensar con una mentalidad globalizada, o mejor, teniendo en cuenta escenarios globales y escenarios internacionales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué estamos experimentando hoy a nivel mundial? Que el sistema financiero es el que manda, ¿sí? ¿Qué pasó con la crisis económica del 2008 en Estados Unidos? Muchas personas hicieron préstamos, no los pudieron pagar para comprar casas y se empezaron a quedar sin casas. ¿Qué hizo el gobierno norteamericano, en ese caso, bajo el comando de Barack Obama? ¿Sí? ¿Salvar a la gente que se estaba quedando sin casas? No. Facilitarle plata a los bancos para que no se quebraran. ¿Qué está haciendo hoy el gobierno colombiano frente al coronavirus? Hay gente que está aguantando hambre. Hay gente que tiene pequeñas y medianas empresas y necesita plata para pagar las nóminas. ¿El gobierno les está dando plata a esos empresarios? No. Se la está dando a los bancos para que los bancos presten. Y los empresarios van a pedir el préstamo bancario y el banco le dice, espere, analizo si usted lo puede pagar o no. Pilas, no quiero que se queden con la idea de que el profe, o sea, de que yo soy un resentido con los bancos. No. Está bien que los bancos ganen, porque eso también es una muestra del crecimiento económico de un país. El problema está en la desigualdad y la inequidad en la distribución de la riqueza. Ahí es donde está el problema. Ahora, no lo digo yo, lo dicen economistas importantes como Piketty. Piketty tuvo un bestseller entre el 2017 y el 2018 en el que explicaba esto que voy a decir en este momento. Y es lo siguiente. ¿Qué está pasando hoy a nivel mundial? Hay un mayor crecimiento económico. La economía está creciendo, pero hay menos empleos. ¿Por qué? La economía está creciendo, pero hay desigualdad en los ingresos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Empresas están generando ganancias y esas ganancias las toman y las meten en los bancos y están obteniendo rentabilidad financiera por la rentabilidad que genera la banca. Pero ¿qué debería hacer un buen empresario? Un buen empresario debería coger sus utilidades y reinvertirlas en sus empresas. Un buen empresario, cuando tiene buenas utilidades, debería dar mejores salarios a sus empleados. Si la gente gana más plata, tiene mayor poder adquisitivo, va a comprar más cosas, la economía se va a dinamizar. Pero ¿qué está pasando a nivel mundial? Los empresarios están tomando sus utilidades y la están metiendo a la banca. Entonces, estamos experimentando mayor crecimiento económico, pero no necesariamente un mayor progreso o una mayor satisfacción en el grueso de la población, de manera tal que las brechas entre ricos y pobres siguen haciéndose cada vez más grandes. Para terminar entonces, la cuarta revolución industrial trae muchos retos, ¿sí? Retos que ya veníamos enfrentando desde la primera revolución industrial y retos nuevos que se plantean hoy. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por su participación. No sé si César Rodrigo quiera formular una última pregunta para terminar. No, Carlos David, creo que se han respondido el tema. La primera era sobre el tema de la xenofobia, el racismo, la nanotecnología, si va a coger más poder después de este tema del coronavirus y si va a desplazar a las personas laboralmente, sobre el tema de la industria 4.0, creo que fue el tema que usted estaba hablando en este momento. Que yo, digamos, siempre cuando tocamos el interés de tocar este tema como una primera charla de reflexión frente al tema de lo ético, pues estaba principalmente, si eso es un llamado a los aprendices del primer trimestre, es que logremos saber dónde estamos ubicados. La referencia está en que es importante, el SENA genera
un espacio de formación, pero también estamos hablando del contexto para el trabajo, no es un colegio, el centro de formación es un centro de formación para el trabajo. Entonces, los temas del trabajo están asociados. Entonces, cuando uno habla de la vinculación de los aprendices, tienen que pensar, ustedes mismos tienen que pensar que ingresan ya a un proceso de formación para el trabajo que es ya inmediatamente. Es decir, en 3 meses, para el caso de operarios, para técnicos, 6 o 9 meses, ya van a estar en el mundo laboral. Entonces, su presente es ahora y va a durar todo ese tiempo. El futuro, sobre el tema del futuro, pensemos que el tema del futuro es algo que a que nadie pueda vivir al futuro, pero sí estamos viendo que las cosas se van transformando y eso se está transformando frente a unas tendencias que ya están pasando en otros países industrializados. En Colombia el tema, entonces, el resumen es cómo estamos nosotros, hay que empezar a conocer nuestro contexto productivo del sector textil, cómo está, cuál es la situación real y cómo nosotros desde la reflexión de lo ético podemos ayudar a contribuir a mejorar el sector y también a mirar las opciones que tenemos para el futuro, cómo debemos prepararnos para el futuro. Ese era, digamos, como un poco el resumen. Yo amplié un poco para el cierre. Quería decirles que vamos a seguir en el acompañamiento de estos temas en la plataforma Territorium. Les va a aparecer también una carpeta con el componente de ética y vamos a tener la oportunidad de seguir desarrollando esos temas sobre el contexto productivo, ética, moral, tema de dignidad humana, inteligencia emocional, que son temas propios de la ética y espero seguir atendiendo sus opiniones, sus preguntas por el WhatsApp o por el correo electrónico o por la misma plataforma. Nos vemos entonces la próxima semana. Yo les agradezco a todos, aprendices, a los instructores, a la doctora Sonia Enciso que le ha pedido intervenir. De todas maneras, ella intervenir en esta conferencia. Ella dice, ese no es el espacio posiblemente, pero les envía un saludo muy fuerte. Y excusas a todos los instructores y aprendices que no pudieron ingresar. Como decía el compañero Carlos David, se va a subir al YouTube la conferencia para que ustedes, y les va a enviar el enlace para que ustedes puedan entrar. Entonces, muchas gracias, Carlos David, el cierre. Listo, César, muchas gracias a todos, gracias a la doctora Sonia por mantenerse conectada. Sabemos que tienen los subdirectores una agenda muy apretada, entonces valoro mucho que se haya quedado hasta el final, todo el tiempo. Muchas gracias a César Rodrigo y a todos los compañeros, funcionarios, instructores, aprendices que se lograron conectar, invitados externos, muchas gracias por su tiempo. Gracias nuevamente, César Rodrigo, por el espacio. Y los invito para terminar que activen sus cámaras y nos despidamos haciendo una mueca para no olvidar el lado humano detrás de las pantallas. Que tengan un feliz día, buena tarde para todos. Para todos. Gracias a ustedes y gracias al señor por la oportunidad. Feliz tarde para todos. Gracias por la conferencia. Gracias por la conferencia. Gracias, profe. Muy buena. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, César. Gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Por su asistencia. Gracias, profe, muy amable, que tenga buen día. Chao, muy bueno, estuvo muy bueno. Muy buen tema. Un abrazo gigante y mil bendiciones. A cuidarnos mucho, por favor. Gracias, muy amable. Gracias, regala el sábado enlace, por favor. habían hablado de otra conferencia. ¿A qué hora sería? Gracias. Muy amable. La conferencia dentro de 8 días es a la misma hora, la persona que está preguntando. Listo. Y el enlace para esta, Gracias. porfa. Gracias. El enlace Se va a para enviar esta. a tiempo. Gracias. Se va a enviar a tiempo para que puedan intentar, para que puedan ensayar que están dentro. De paso les digo, creen sus cuentas de Gmail
para evitar de pronto esas dificultades y durante la semana ir probando. Muchas gracias. Gracias. ¿Y dónde puedo conseguir el Muy enlace amables. de esta No, grabación? se les va a enviar, la grabación se les va a enviar en YouTube. Carlos David les va a enviar la grabación, el enlace de por dónde entrar a YouTube. Él les va a enviar en el correo que enviaron. Donde se nos va a llegar al correo. Sí, les va a llegar al correo. Muchísimas gracias. Muy amables por la información. A ustedes muchas gracias, muy amables. Gracias, profe, muy amable, gracias. A ustedes muy gentiles. Mil bendiciones, buen fin de semana. Chao, instructores, que estén muy bien. Gracias, lo mismo a todos. Muy amables. Gracias, profesores, muy amable. A ustedes muy amables. Vamos a, entonces, les pido el favor a las personas que están en sala todavía, que salgamos de sala para poder cerrar la sesión y grabar. Muy amables. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, muchas gracias, profes. Hasta dentro de 8 días, muy amables. Gracias. Todavía tenemos 11 personas en sala, muy amables. Podemos salir. César Rodrigo, ya le puedes dar detener grabación. Listo.